lenguaje siempre tiene lo que es una letra y su pronunciación, señores. Es lo que es, señores, un lenguaje. Un lenguaje es un idioma con el que nosotros podemos comunicarnos. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Estoy utilizando signos orales en este momento, que ustedes pueden comprender, ¿bien? Que todos pueden entender, ¿bien? ¿Por qué me pueden entender? Porque yo estoy hablando en castellano. Imaginen que yo les hable en quechua o en aymara, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, ¿no? Otro tipo de sonidos y de escrituras tienen, ¿bien? Entonces, eso es lo que sería lo que es lenguaje, señores. Lenguaje se refiere a lo que es a los signos escritos y a los signos orales que cada lengua tiene. ¿Muy bien? ¿Y qué es la comunicación? ¿No? La comunicación es el proceso que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión, sentimientos, de noticia, es decir, cualquier tipo de información, ¿no? Comunicación, señores, nos quiere decir que es cuando yo transmito una información a otra persona. Muy bien, es lo que significa comunicación, transmitir información, señores, muy bien, a todas las personas. Y esta comunicación, ¿cómo lo puedo emitir? ¿No? Lo puedo emitir mediante, como hoy en día, vivimos en las redes sociales, ¿no? Los mensajes que nosotros mandamos por WhatsApp es un modo de comunicación. Muy bien, y son mensajes. Hace mucho tiempo, hoy en día ya no es muy usual, ¿no? Se enviaba lo que son las cartas. Hoy en día ya nadie escribe lo que es una carta. Muy bien, ya nadie se escribe una carta. Todo, hoy en día todo ya es Facebook, WhatsApp, todo ya es redes sociales. Ahí es donde yo puedo mandar lo que es un mensaje. ¿Muy bien? Muy bien. Esa es una manera de comunicarnos. También nos comunicamos diálogos, señores. ¿Muy bien? Mediante diálogos, o sea, al hablar, señores. Como nos comunicamos mediante lo que son diálogos. También nos comunicamos mediante los gestos corporales. ¿Muy bien? Los gestos corporales nos comunicamos también de esa manera, ¿no? Y hay varios gestos que nosotros emitimos cada día, ¿no? A una persona que ves que está bajo, ¿qué es esa persona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué está de esa manera? Muy bien. Hace mucho tiempo, no sé, cuando estaba en el colegio, ¿por qué los niños sacaban la lengua? ¿No? ¿Cuál era el motivo de sacar la lengua? Muy bien, a veces era de desprecio. Muy bien, y el sacado de lengua o los gestos corporales es un estilo de comunicación, señores. Muy bien. Hoy en día, a comunicarnos también usamos lo que son los emoticones, que ya es muy emoticones, ¿no? Todo el mundo tiene WhatsApp. Y cuando tenemos WhatsApp, tenemos emoticones. Y eso es una manera de comunicarnos también, señores. Y por último, también la comunicación que es la mímica, ¿no? ¿Qué es la mímica, señores? ¿No? Es el uso de los gestos corporales, señores. Mediante los gestos yo me puedo comunicar, ¿no? La mímica es muy utilizada por los ciegos. Ellos de esa manera, señores. Bien, bueno, señores, entonces eso es lo que es lenguaje y comunicación. Muy bien, lenguaje son las palabras o las letras, ¿no? Y la comunicación es emitir información.
¿Muy bien? Muy bien, ahora sí. También puede haber comunicaciones como los dibujos, señores. Bien, los dibujos también pueden ser un tipo de comunicación. Pues, ahora vamos al lenguaje. Muy bien, que como les dije, el lenguaje son signos orales y signos escritos. Muy bien, pero señores, el lenguaje se divide, ¿no? Veamos primero tipos de lenguaje. Hay dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Bien? ¿Por qué se llama lenguaje verbal, señores? Muy bien, se llama lenguaje verbal que todo puede. Cuando yo escribo, ¿no? Y ese mensaje que yo voy a enviar a una persona, esa persona lo va a leerlo, se llama pedazo. Porque es algo que yo voy a entender, ¿bien? Y hay dos tipos de lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje oral, ¿no? El lenguaje oral es cuando, ¿no? Debe entender qué es lo que yo estoy diciendo. Lo que sería el lenguaje oral. El lenguaje escrito es lo que nosotros vemos, ¿no? Mensajes a diarios. Eso vendría a ser lo que es el lenguaje escrito. Entonces, eso es lo que es el lenguaje verbal. ¿Por qué se llama lenguaje no verbal? Se llama lenguaje no verbal porque a veces este lenguaje no es algo universal, señores. ¿Bien? No es señores. No verbal, señores. Nosotros lo utilizamos a diario. Los lenguajes no verbales se puede decir los emoticones. Es un lenguaje no verbal. ¿Muy bien? La mímica es un lenguaje no verbal. ¿Muy bien? Y los señales de tránsitos, que también vendría a ser lo que es un lenguaje no verbal. ¿Muy bien? También se le llama lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque a estas personas, ¿no? Bueno, al lenguaje no verbal no le voy a poder responder, ¿no? Imaginen, por ejemplo, aquí vean, ¿no? Aquí está el semáforo, ¿no? Al semáforo, yo, ¿no? Si está en color rojo, tengo que esperar automáticamente. Y si se tarda mucho tiempo, al semáforo, yo no le puedo seguir. No le puedo contestar al semáforo, ¿verdad? Al igual que la sirena. Si está fuerte el sonido, no le puedo contestar a la sirena. Al que le voy a seguir va a ser al chofer. ¿Por qué está tan fuerte el sonido de la sirena? Muy bien. No le voy a decir a la sirena, le voy a decir al chofer. ¿Por qué está de esa manera? Bien, eso es lo que se llama lenguaje no verbal. Bien, entonces, señores, hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal. El verbal es que yo voy a utilizar, es un lenguaje universal, que todo el mundo lo va a poder comprender. Cualquier persona lo va a comprender, haya estudiado o no haya estudiado. Sin en cambio, el lenguaje no verbal es aquel lenguaje que van a ser sonidos, van a ser emoticones, van a ser ruidos, va a ser mímica, todo ello va a ser, ¿no? Y eso se debe mover. Que es la ley. A un idioma que se llama
unas reglas gramaticales. Bien, todos los idiomas que ustedes conocen, ¿no? Ya sea el castellano, el aymara o el quechua, ¿no? Todos esos idiomas tienen reglas, ¿no? Tienen la... ¿Cómo es? Sí, en inglés, cuando yo quiero hacer una pregunta, tengo que poner solo signo de interrogación, ¿no? Eso es su regla de ellos. Es lo que se viene con la lengua, señores. ¿Muy bien? Son signos convencionales y arbitrarios. Cada idioma tiene su propia regla, su propia gramática. Al igual que nosotros, tenemos nuestras propias reglas. Por ejemplo, en inglés no existe lo que son en inglés no hay. Sí, la mayoría, sí, cambio, no hay. La mayoría de las palabras llevan acento, ¿no? En inglés no hay. ¿Por qué? Porque son sus reglas gramaticales. Muy bien. Eso es lo que es una lengua. El habla, ¿no? ¿Qué es el habla, señores? ¿No? Aquí dice que el habla es la realización completa de cada miembro de una comunidad que comparte una misma lengua. Hace de la lengua un lugar, un momento determinado. ¿A qué se refiere con eso, señores? La lengua es tú cómo hablas, ¿no? ¿Cómo te expresas con las personas? ¿Pronuncias bien las palabras o no pronuncias bien las palabras? A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. Por ejemplo, la palabra, ¿no? El zapato, ¿no? Zapato se escribe con Z, ¿no? ¿Y cómo realmente se pronuncia esa letra, ¿no? Zapato se pronuncia de esta manera, zapato, así es como sería. Y no se pronuncia zapato. Muy bien, a eso es lo que yo me refiero, señores. Muy bien, ¿cómo pronunciamos? ¿Cómo escribimos? Hoy en día, señores, ustedes, ¿cómo escriben en WhatsApp? ¿Escriben de manera correcta? Cuando hacen una pregunta, ¿escriben con 2 signos de interrogación? Muy bien, la mayoría o muchos, ¿no? Cuando envían un mensaje por WhatsApp, no escriben con 2 signos de interrogación, solo lo hacen con uno solo. Muy bien, eso es lo que yo me refiero, señores. Muy bien, es lo que me refiero yo con el habla. ¿Cómo es mi manera de escribir y de hablar, señores? Muy bien. Muy bien. Luego tengo lo que es el dialecto, señores. ¿Qué es el dialecto? Muy bien. Es la variante regional de una lengua dotada de ciertas características funcionales específicas desde el punto de vista fonológico, morfosintáctico y léxico. Muy bien. ¿A qué se refiere con dialecto, señores? ¿No? Se refiere a lo que son a las jergas, señores. Muy bien. Y también se refiere a lo que es al acento. Por ejemplo, ¿no? Una de las jergas aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? Una de las jergas que más se utilizan muy bien, es la jerga, ¿no? ¿Y cuándo utilizo el ya? Para enfatizar, ¿no? O expresar algo, o una risa, ¿no? Por ejemplo, me he sacado 10 sobre 10 en matemáticas. Y tu amigo, ¿cómo te vas a responder? Ya te va a responder, ¿no? Estás enfatizando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a Santa Cruz? Allá, ¿cómo es el dialecto? ¿Cómo son las jergas? ¿No? Su famoso de los cruceños, ¿no? El famoso el aipue, ¿no? ¿Y qué significa el aipue? Muy bien. El ay significa ahí está.
Muy bien, pero ellos utilizan un nuevo dialecto. Muy bien, señores, ahí es lo que yo me refiero con dialecto, señores. Muy bien, dialecto. Muy bien, también me refiero a lo que es al acento, señor, ¿no? A nuestro hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al decir la palabra llave, ¿cómo pronuncia un argentino? Un argentino no va a pronunciar llave, lo que va a pronunciar va a ser llave, muy bien, y eso es lo que se llama yeísmo. Ese se llama lo que es el dialecto, señores, ¿no? El acento de cada país. Y cada país tiene su dialecto. Todos los países tienen un dialecto, señores. Todos. Ese es su acento, su forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos en castellano. Si vamos a España, ¿cómo es su dialecto? ¿No? ¿Cómo va a ser su dialecto? Va a ser totalmente diferente. Ellos van a decir, tío, ¿no? Tío te van a decir, en vez de decir amigo. Aquí se dice amigo o cuates, como se dice, ¿no? Pero si nos vamos a España, nos van a decir los tío, nos van a decir, y su acento va a ser diferente, ¿muy bien? Va a ser totalmente diferente. Es lo que yo me siento, señores, con el dialecto, señor. ¿Muy bien? Norma. ¿Qué quiere decir norma, señores? ¿No? Norma es el conjunto de reglas y usos sociales que tiene una lengua, las cuales son permitidas y valoradas por la comunidad. ¿Qué quiere decir esto, señores? ¿No? Las normas que yo tengo, ¿no? Cada familia tiene su norma, ¿no? Su forma. ¿A qué me refiero con la forma? Con la norma, ¿no? Perdón, con la norma. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo nosotros nos comportamos con las personas. Por ejemplo, cuando ustedes suben a un bus, ¿se saludan o no se saludan? ¿No? Algunos se saludan, otros no se saludan. Eso es lo que se llama norma, señor. Muy bien. ¿Cómo tú te saludas? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo se saludan cuando ven a una persona mayor? ¿Cómo va a ser su norma? Va a ser totalmente diferente, ¿verdad, señores? Va a ser totalmente diferente, ¿no? Si yo me encuentro con mi amigo, le voy a saludar, hola, bueno, no hola, ¿no? ¿Qué tal, bro? Así es como se saluda hoy en día. ¿Qué hay? ¿Qué cuentas? ¿No? Ahora, ¿cómo yo le voy a saludar a una persona mayor? Ya va a ser con más respeto. No le voy a decir, ¿qué tal, bro? ¿Verdad? Le voy a decir, buenos días, señor. ¿No? Va a ser con más respeto, señores. Con más respeto. ¿Muy bien? Es lo que yo me refiero con la norma, señores. ¿Muy bien? ¿Cómo yo hablo con las personas? Hay personas que cuando hablan de una manera, pero muy, muy grosera, ¿no? Y las personas se molestan y se retiran. Hay personas que hablan con mucha delicadeza, ¿no? Es lo que yo me llamo, señores, con la norma. ¿Cómo yo me expreso con las personas, señores? Muy bien. Bueno, señores, ya que ya hemos hablado sobre el lenguaje, recuerden, el lenguaje se divide en dos, lenguaje verbal y no verbal. Muy bien. El lenguaje verbal, el lenguaje se divide en dos, muy bien, el lenguaje verbal y no verbal. Muy bien, el lenguaje verbal se divide en dos, el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Muy bien, el lenguaje escrito es cuando nosotros escribimos. Y el lenguaje oral es cuando nosotros hablamos. Y el lenguaje no verbal es cuando yo voy a utilizar mis gestos. Muy bien, mis gestos corporales. Voy a utilizar lo que es sonidos, ¿no? Por ejemplo, un silbido, señores, ¿qué sería un silbido? ¿No? Un silbido, ¿qué sería? Cuando yo silbo por la calle, ¿qué tipo de lenguaje es? ¿Es lenguaje verbal o no verbal, señores? A ver, ¿qué sería, señores? Verbal.
A ver, ¿cuál sería? Verbal. Muy bien, lenguaje verbal, ¿verdad? Bueno, un silbido, señores, es un lenguaje no verbal, señores. Es un lenguaje, ¿por qué? Lenguaje no verbal. Un silbido, ¿qué es un silbido? Muy bien. Cuando ustedes silban, la otra persona te está entendiendo lo que tú estás silbando. No, ¿verdad? No te está comprendiendo. Es por eso que el lenguaje verbal, recuerden, señores, son gestos, son sonidos, ¿no? Son sonidos. Y cuando yo silbo, ¿no? Cuando yo silbo, es un lenguaje no verbal, que es un sonido nada más, ¿no? Que algunas personas lo pueden entender, otras no lo van a poder comprender. Muy bien, señores. Es lo que yo me refiero con lenguaje no verbal, señores. Muy bien. Señores, a ver, cuando una persona me envía un audio por WhatsApp, ¿qué tipo de lenguaje es, señores? ¿Verbal? Exacto. Muy bien, Marisol Laura. Muy bien. Cuando yo recibo un mensaje, un audio en este caso, un audio por WhatsApp, es un lenguaje verbal. ¿Pero qué tipo? Vean, el lenguaje verbal se divide en dos, es oral y escrito. Va a ser oral, va a ser. Muy bien, porque yo voy a oír ese mensaje, ese audio, ¿no? Así es a lo que yo me refiero, señores. Muy bien, señores. ¿Y un libro, señores, qué tipo de lenguaje es? ¿Es lenguaje verbal o no verbal? Un libro, ¿qué sería? Verbal. Exacto, muy bien, Noemi Condoria, muy bien. Un libro es un lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque hay palabras que están escritas y todo el mundo lo puede comprender. Muy bien. Un libro, cuando yo leo un libro, puedo entender esos signos que están ahí. Esas palabras yo puedo entender. Por lo tanto, es algo universal. Muy bien, y se llama lo que es lenguaje verbal, es como se llama. Muy bien, señores. Es lo que sería lo que es el lenguaje. Ahora pasamos a lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿No? Como acabo de decirles, la comunicación se refiere a transmitir, ¿no? Mis experiencias, una información, un pensamiento, una opinión o un conocimiento. Eso es lo que es comunicación, señores. Muy bien. Cuando ustedes explican, ¿no?, un suceso a sus amigos, es lo que se llama comunicación, ¿no? Porque estás transmitiendo, ¿no? Cuando ustedes cuentan algo que a ustedes les ha pasado a otra persona, se llama comunicación, porque estás contando tus experiencias a otra persona. Muy bien. Cuando estás mal, ¿no? Cuando se sienten mal, ¿qué pasa? Muchas personas, cuando se sienten mal, ¿a dónde acuden? Bueno, no acuden a una persona. Lo que acuden es a las redes sociales, ¿no? A los estados. Muy bien. Muchas personas ponen en su estado cómo se sienten. Muy bien. O cuando una persona ha viajado a un lugar, ¿no?, postea en sus estados de WhatsApp o en Facebook, ¿no?, cómo están y en dónde están. Muy bien. Es lo que se ve, entonces, señores, lo que es una comunicación, ¿no? Transmitir información. Es lo que sería comunicación, señores. Muy bien. La comunicación puede ser mediante mensajes, como acabo de decirles, mediante un lenguaje oral, ¿no? Puede ser mediante gestos, ¿no? O puede ser mediante emoticones. Muy bien. Es lo que se llama lo que es una comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué significa este emoticón que ven aquí, que está en la pantalla? ¿No? Utilizo este emoticón. ¿Cuándo utilizo este emoticón? ¿No? Cuando estoy enfadado de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, imaginen que mi novia
me dijo que nos vamos a encontrarnos a las 6 en punto en la Plaza San Francisco, ¿no? Y ya son más de las 6:30, ¿no? Y a mi novia le envió este emoticón. Y ella, ¿qué va a entender? ¿Qué significa este emoticón? Significa que estoy enojado. Ya estoy esperando más de media hora y aún no te apareces. Muy bien. Lo que ven aquí, señores, se llama lo que es comunicación. Puedo comunicarme mediante gestos, ¿no? Mediante la expresión oral o mediante el escrito puedo comunicarme. Eso sería comunicación, señores, ¿no? Transmitir una información. Muy bien. Muy bien. Este es lo más importante. Creo que esa parte me entiende, señores. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación, señores? Son estos 6, señores. Muy bien. Quiero que entiendan bien. ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que enuncia un mensaje. O sea, ¿qué quiere decir en simples palabras? Significa que el emisor va a transmitir una información. Muy bien. ¿Qué es el receptor? El receptor es una persona que recibe el mensaje. ¿Bien? Va a recibir el mensaje, ¿no? ¿Qué es el mensaje? Es la noticia o la comunicación que se transmite. Muy bien. O sea, ¿qué está diciendo esto? ¿No? Que el emisor, cuando va, por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos en la clase de matemáticas, ¿no? Y les estoy hablando sobre, no sé, sobre los componentes, sobre los factorizaciones estoy hablando. Muy bien. Entonces, el mensaje va a ser la factorización. Muy bien. Ese sería lo que es el mensaje. El código, ¿no? Aquí dice que es un conjunto de signos y normas que permiten comprender un mensaje. ¿A qué se refiere con eso? El código se refiere, ¿no? Si es lenguaje verbal o no verbal. Es lo que se refiere. Si es lenguaje verbal, ¿no? Pero ¿cuál? Bien, por ejemplo, en este momento, ¿no? El código que estamos utilizando es lenguaje verbal. Bien, pero si ustedes recuerdan, el lenguaje verbal hay dos tipos. Hay lenguaje oral y lenguaje escrito. Aquí, ¿cuál sería en este momento? En este momento, ¿no? En este momento, lo que yo estoy utilizando es el lenguaje verbal, el lenguaje oral. Sería. ¿Por qué oral? Porque les estoy a ustedes hablando. No estoy escribiendo nada, señores. ¿Bien? Totalmente sería el lenguaje oral. Muy bien. Entonces, a eso es lo que se refiere el código, señores. Muy bien. Se refiere bien al lenguaje oral, perdón, al lenguaje verbal o al lenguaje no verbal. Muy bien. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, a ver, de código, por ejemplo. Muchos de ustedes deben conocer lo que es el guayaque, ¿verdad? El guayaque es un payaso, es un payasito que hace mímica en la Plaza San Francisco todas las noches. Y él utiliza solamente, él no habla, muy bien, él solamente utiliza lo que es un silbato. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el código de él? ¿No? Su código de él sería el lenguaje no verbal. Muy bien, pero ¿cuál? ¿No? Sería el lenguaje no verbal, pero sería la mímica. Porque no se conocen al guayaque, ¿no? A ese payasito nocturno, él no habla, solamente hace pura mímica. Y así es como hace reír a la gente. Muy bien, su código de él sería lenguaje no verbal. Muy bien. ¿Qué es el canal, señores? Aquí dice medio, soporte físico a través del cual se transmite el mensaje. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? El canal, señores, se refiere yo qué elementos utilizo para transmitir la comunicación, señores. ¿Qué elementos utilizo? Bien, por ejemplo, en este momento, ¿no? En este momento, ¿no? Ustedes, bueno, el caso, yo, ¿qué elementos estoy utilizando para transmitir la información? O para transmitir el mensaje. ¿Qué elementos estoy utilizando? ¿No? Bueno, por mi cuenta, yo estoy utilizando, primero, estoy utilizando lo que es
una laptop, señores. Bien, estoy utilizando lo que es una laptop. ¿Qué más estoy utilizando? Estoy utilizando lo que es una aplicación. ¿Qué aplicación es esa? ¿No? Estoy usando lo que es Google Meet. Estoy utilizando. Muy bien. Y lo más importante, estoy utilizando lo que es el Internet. Porque sin el Internet no puedo comunicarme con ustedes, señores. Muy bien. Entonces, es lo que se llama lo que es canal, señores. ¿Qué elementos yo utilizo para transmitir una comunicación o un mensaje, señores? Muy bien, es lo que yo me refiero. Muy bien, señores. Y por último tenemos lo que es el contexto. ¿A qué se refiere, señores, con el contexto? Se refiere a tiempo y lugar, señores. Muy bien, tiempo y lugar. ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En mi caso, ¿no? El contexto, ¿cuál sería? ¿No? En mi caso, el contexto es, por ejemplo, primero el lugar, donde yo estoy, ¿no? En mi caso, yo estoy en mi escritorio, estoy en mi casa, que es mentira. Muy bien, ese día. Y ahora, ¿a qué hora les he transmitido el mensaje? Muy bien, las clases han empezado lo que es a las 6 en punto, señores. Muy bien, es lo que se refiere a lo que es el contexto, señores. Tiempo y lugar. Muy bien, tiempo y lugar. Y recuerden, señores, muy bien, estos 6 elementos, estos componentes de la comunicación siempre están presentes en una comunicación, señores. Siempre va a estar presente, señores. Siempre. Muy bien. Ya sea por un mensaje de WhatsApp, en un concierto, en una clase online, ¿no? Siempre van a estar presentes estos 6 elementos. Muy bien. Veamos cómo, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí está, señores, ¿no? Como pueden ver, aquí hay 2 personas que están hablando vía online, ¿no? Que ya es muy común hoy en día. Muy bien. Veamos, ¿quién es el emisor? Bueno, el emisor es esta persona, ¿no? Es el varón, ¿no? Es la persona que emite el mensaje. Y el receptor sería la señorita, es quien está recibiendo el mensaje. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje? ¿De qué están hablando ellos? Si ustedes ven la imagen, ellos están hablando sobre un proyecto de tesis, están hablando, señores. Muy bien, entonces, eso sería lo que es el mensaje, señores. Muy bien, ese sería un proyecto, señores. Muy bien, ¿cuál es el código? Muy bien, en este caso, aquí, ¿cuál sería el código, señores? Muy bien, sino también en la imagen, ellos están utilizando tanto el lenguaje verbal, están utilizando. Muy bien, pero ¿cuál? ¿Es el lenguaje escrito o es el lenguaje oral? Ellos están utilizando ambos. Muy bien, ¿por qué? Porque primero se escriben y a la vez están hablando, a la vez dialogan, ¿no? Entonces, el código sería el lenguaje verbal. ¿Pero cuál? El lenguaje escrito y el lenguaje oral. Muy bien. También tenemos lo que es el canal, ¿no? ¿Qué es el canal? Son qué elementos utilizo para transmitir la comunicación, ¿no? En este caso, ellos ¿qué están utilizando? Están utilizando lo que es una laptop, están utilizando. Muy bien. Y lo más importante, están utilizando lo que es el Internet para poder comunicarse. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el contexto? ¿No? El lugar, el ambiente, tiempo y lugar, ¿no? Vean la imagen, el varón, el joven, ¿no? Si notan la ventana, es de día, ¿no? Si notan en la ventana de la señorita, es de noche. Muy bien, el tiempo y lugar varía. Muy bien, al igual que ustedes, señores. Ustedes, señores, ¿en dónde están en este momento? Bueno, algunos están en su escritorio, algunos están en la mesa, ¿no? Algunos están en diferentes lugares, están
Bien, entonces se refiere a lo que es el contexto, señores, tiempo y lugar. Muy bien. Otro ejemplo, señores, ¿no? Imaginemos que vamos a ir a un concierto, ¿no? En un concierto también va a existir lo que son los componentes de la comunicación. Por ejemplo, aquí, ¿quién es el emisor? ¿No? El emisor es el cantante, ¿no? Porque es la persona quien va a transmitir sus temas musicales y va a dedicar a las personas. ¿Y quién sería el receptor? El receptor sería el público. ¿Por qué? Porque es el que va a recibir el mensaje. Muy bien. ¿Cuál sería el mensaje, señores? Muy bien. El mensaje sería sus temas musicales, ¿no? Los temas que va a cantar sería el mensaje. Muy bien. ¿Cuál sería el código? Muy bien. El código aquí es un lenguaje verbal. Muy bien. ¿Por qué verbal? Porque está usando un lenguaje oral. Muy bien. Sí o sí va a ser un lenguaje verbal. Muy bien. ¿Cuál sería el canal? ¿Qué elementos está utilizando este cantante para transmitir, ¿no? Ese mensaje? Bueno, lo que está utilizando aquí es el micrófono. ¿Qué más? Está utilizando lo que son los altavoces, muy bien, las luces. Muy bien, es lo que está utilizando este personaje. ¿Para qué? Para transmitir sus mensajes. Muy bien. ¿Cuál sería el contexto? ¿No? El tiempo y lugar. Generalmente aquí en Bolivia, ¿no? Aquí en Bolivia, cuando hay conciertos, ¿dónde se realizan? ¿No? Por ejemplo, aquí en La Paz, cuando hay un concierto, ¿no? Se realiza lo que es el tiempo, el lugar. Se realiza lo que es en el Teatro Aerolibre, ¿no? O algunas veces en el estadio. Así es como vendría a ser. El tiempo. Generalmente los conciertos son en la noche. ¿Bien? Generalmente son en las noches. ¿Bien? A lo que yo me refiero. Muy bien, señores. Entonces, lo que son los componentes de la comunicación. Y recuerden, siempre van a ser 6. Bien, van a ser estos 6. Sí o sí. Y siempre entra en un diálogo, en una conversación. Cuando tú conversas, dialogas con alguien, siempre van a entrar estos componentes. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda tal vez hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, continuemos. Ahora sí, señores, vayamos con el signo. Muy bien. ¿Qué es el signo, señores? El signo lingüístico está formado por 2 tipos de unidades. Muy bien. Aquí me refiero, señores, con los signos, ¿no? Me refiero a las figuras que nosotros vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, vean en mi pantalla, ¿no? ¿Qué significa aquí? ¿Pueden ver aquí, no? Este teléfono de color verde, en círculo, ¿no? Señores, este es un signo. ¿Y qué significa, señores, este signo? Muy bien, este signo representa lo que es WhatsApp, señor. Bien, representa lo que es WhatsApp, ¿no? Aquí yo no escribo la frase WhatsApp, no escribo, solamente pongo el signo, nada más, señor. Muy bien, como pueden ver, aquí también está a su lado, ¿no? Está una F y está de color azul. La letra F está de color blanco. ¿Y esto qué significa? ¿Qué signo es esto? ¿No? Significa lo que es Facebook, ¿no? Así es el logo de Facebook, ¿no? Y hoy en día vivimos plasmados de esa manera. Muy bien. Supongo que todos ustedes tienen un celular o una laptop, ¿no? Su laptop o su celular tiene lo que son signos, señores. Tienen el logo de la empresa, la marca de la empresa. Cuando ustedes van a comprar su ropa, ¿no? Ahí también está su marca, ¿no? Y esa marca son signos, señores. Son signos lingüísticos.
Muy bien. ¿Y por qué tengo que estudiar los signos lingüísticos, señores? Muy bien. Sí, señores, si yo no sé un signo, no voy a poder entender lo que es el significado. Muy bien. Pues por eso que es importante saber los signos. Muy bien. Vean, el signo lingüístico, señores, se divide en dos, que es significante y significado. Bien. ¿Qué es, señores, el significado? El significado es el referente a la realidad, es la imagen mental. Muy bien. Señores, el significado siempre va a ser una imagen, o puede ser una palabra también, señores. Bien. Es lo que significa significado, señores. Muy bien. Puede ser una palabra o puede ser un dibujo, una imagen, como pueden ver aquí en pantalla. Aquí está una rosa, ¿verdad? Es un rosa. Bien. Entonces, ¿qué es el significante, señores? Señores, el significante es la descripción del significado, señores. Muy bien. Y estos dos elementos siempre van a ir juntos, señores. El significado y el significante, señores. Muy bien. Cuando ustedes les muestran una imagen, como aquí, ¿no? Les muestran una imagen, automáticamente en su mente ya va a estar el significante, ¿no? ¿Y qué es el significante? Es la descripción de la imagen, ¿no? Y el significante, vean, puede ser oral o puede ser escrito. Muy bien. ¿A qué me refiero con escrito? Por ejemplo, escrito, ¿no? Si yo no conozco una palabra, ¿a dónde acudo, señores? ¿No? Si yo no sé una palabra, acudo al diccionario. Y cuando acudo al diccionario, ¿no? Me va a mostrar la definición de esa palabra, ¿no? ¿Y cómo va a estar escrito? ¿No? Va a estar escrito, señores. Muy bien, va a estar escrito en letras. Muy bien. Ahora, digamos que ustedes no entienden esta imagen, ¿no? Y le van a preguntar a su profesor, profe, ¿qué es esta imagen? Y el profesor les va a dar el significado, o sea, el significante, y lo va a hacer de manera oral. Esta imagen es una rosa, les va a decir. Muy bien, es lo que significa el significado, señores. Señores, recuerden, el significado se divide en dos, ¿no? El signo lingüístico se divide en dos, en significado y en significante. El significado siempre va a ser una imagen, señores. ¿Bien? Siempre va a ser lo que es una imagen. ¿Bien? ¿No? Y nosotros a diario hablamos con mensajes, señores. ¿Bien? Hablamos con signos que la otra persona va a entender, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo no entiendo ese signo? Bien. Por ejemplo, vean esta palabra. Vean, aquí no. Aquí está una palabra que dice gerbo. Muy bien. Gerbo sería el significado. Como les dije, puede ser un dibujo o puede ser una palabra. Ahora, señores, a su mente, ¿qué se les viene? ¿Qué es gerbo, señores? Muy bien. En este momento, si no conocen esa palabra, su mente va a estar en blanco, como aquí, esté en blanco, porque no sé realmente, ¿no? Bueno, si no sé el significado, ¿a dónde acudo, señores? ¿Qué es gerbo? Bien, tal vez muchos de ustedes están acudiendo a lo que es al internet para saber qué es gerbo. Bien, pero ¿qué es gerbo? Y gerbo es una rata de Australia. Aquí ven, ¿no? Esto es lo que es gerbo, ¿no? Ahora, aquí, esta imagen que yo les estoy mostrando sería lo que es el significante. Les estoy describiendo qué es gerbo. Gerbo es un roedor de Australia que vive en los desiertos y tiene la forma de un canguro. Es lo que es un gerbo, señores. Muy bien. Lo que acabo de decir. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda tal vez?
Bueno, me parece que no hay dudas ni preguntas. Muy bien. Bueno, señores, entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Muy bien. Sobre la comunicación. Muy bien. A ver, déjenme presentar. Hagamos un pequeño ejercicio, señores. Muy bien. ¿Qué dice aquí? ¿No? Dice que, ¿no? Elementos del proceso comunicativo. Muy bien. Recuerden que había 6 elementos. Era emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. Muy bien. Lea atentamente cada situación y complete. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer esto. Muy bien. Toda esta frase tenemos que leer. Muy bien. Tengo que leer y tengo que encontrar quién es el emisor, cuál es el mensaje, cuál es el receptor, cuál es el código, cuál es el canal y cuál es el contexto. Muy bien. Vamos a hacer uno por uno. Bueno, señores, a ver, lean muy bien el mensaje. Voy a preguntar uno por uno. ¿Cuál es cuál? Muy bien. Señores, lean bien el mensaje. Perdón, lean bien la oración. Lean muy bien la oración, señores. Muy bien, señores, a ver. Vamos contigo, Rodrigo Choquilla. ¿Puedes decirme, Rodrigo? Sí, profe. Rodrigo, buenas noches. Bien, Rodrigo, quiero que me digas aquí, ¿quién es el emisor? Ricardo. Ricardo, perdón. ¿Ricardo dijiste? Sí, Ricardo. Exacto, muy bien. El emisor en este caso es Ricardo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Es Ricardo. Muy bien, Ricardo. Muy bien, perdón, Rodrigo. Muy bien. Vamos contigo, Densi Millares. Densi Millares, ¿cuál es el mensaje, Densi? Densi, ¿cuál es el mensaje? Declaró su amor, profe. Exacto, muy bien, Denzel, ¿no? Declaró su amor. Bueno, sería la declaración de amor, en este caso ya, ¿no? Declaración de amor, vendría a ser. ¿No? Se está declarando. Muy bien, eso vendría a ser. Muy bien, Denzel, muy bien. Vamos, Jairo Zulca Mendoza. Jairo, ¿quién es el receptor? Jairo. Lorena, muy bien, Jairo, ¿no? Lorena, vendría a ser. Muy bien, vamos. Noemí Condori, ¿cuál es el código, Noemí? Verbal. Muy bien, excelente, es lenguaje verbal. Muy bien, pero ¿cuál? Hay 2 tipos de lenguaje verbal, ¿no? Hay oral y escrito. ¿Cuál sería? Lenguaje verbal es oral. Oral, exacto, muy bien, lenguaje oral. Porque aquí dice, ¿no? Ricardo se declaró. Cuando dice declaró, le ha hablado a Lorena. Muy bien, Noemí. Muy bien. A ver, ¿quién es más aquí? A ver. Muy bien, vamos contigo, Emerson. Emerson Cuenca. Emerson, ¿puedes oírme? Sí. Emerson. Muy bien, Emerson. ¿Cuál es el canal, Emerson? Emerson. ¿Cuál
es el canal, Emerson? Que un poco no puedo ver bien la presentación de pantalla por mi internet. Oh, muy bien, a ver. Muy bien, a ver. Vamos con otro, a ver. Muy bien, a ver, con otro. Vamos contigo, Mariela Alanoca. Mariela, ¿cuál es el canal aquí, Mariela? Mariela. Mariela, ¿me escuchas, Mariela? Bueno, creo que Mariela no puede oírme. Muy bien. Vamos con otro. Melanie Alban. Melanie, ¿quién es aquí el canal? ¿Cuál es el canal? Melanie. Melanie. Hola, buenas noches. Melanie, ¿puedes oírme? Bueno, creo que Melanie no puede oírme. Muy bien, a ver, señores, a ver. Vamos contigo, Noemí Condori. ¿Cuál sería el canal, Noemí? Sería sala de clases. Exacto. No, sala de clase no vendría a ser eso el canal. ¿Cuál sería? El viernes 20 de mayo, a las 8 de la mañana. Oh, no, a ver, ¿qué dijimos, señores? ¿Qué es el canal, señores? Les dije el canal es qué elementos yo utilizo para transmitir un mensaje, ¿no? Aquí, señores, el canal sería su voz del joven. Porque vean, ¿no? El joven Ricardo se ha declarado a Lorena, ¿no? ¿Y qué elementos ha utilizado para transmitir ese mensaje? ¿Qué elementos ha utilizado? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como estamos ahorita virtual, utilizo lo que es mi voz, ¿no? Utilizo mi computadora, utilizo el internet, utilizo aplicaciones, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué ha utilizado? ¿No? Lo único que ha utilizado es su voz, nada más que su voz ha utilizado. Muy bien, eso vendría a ser. Muy bien, vamos con el último, el contexto, dice. Bien, vamos contigo, Denzel. Denzel, ¿cuál sería el contexto, Denzel? El contexto sería el día lunes 20 de mayo a las 8 de la mañana en la sala de clase. Excelente, muy bien, ¿no? ¿Qué les dije? ¿Qué es el contexto? El contexto se refiere al tiempo y lugar, ¿no? ¿Cuándo se ha declarado Ricardo? El lunes 20 de mayo se ha declarado, ¿no? ¿A qué hora se ha declarado? No, perdón, ¿en dónde se ha declarado? ¿No? En la sala de clase, ¿no? Así es como vendría a ser, señores. ¿Muy bien, señores? Así. Entonces, lo que se requiere, el contexto, señores. ¿Muy bien? Tiempo y lugar, señores. ¿Muy bien? Tiempo y lugar. ¿Muy bien? Vamos a ver un último. A ver, un último. A ver. Aquí, señores. Vamos con el número 5. ¿Muy bien, señores? Señores, por favor, quiero que lean primero bien la oración. Lean bien. ¿Muy bien? Lean bien la oración y luego vamos a responder las preguntas. Vamos, señores, lean la oración. El número 5. Ya haber leído todo. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien. Vamos. Sampiola. Buenas noches. Sampiola. ¿Quién es el emisor, Sampiola? Sampiola. Sampiola, ¿no te escuchó? Tres amigas. Exacto, muy bien, Sampiola, ahora sí. Las tres amigas.
Ellas serían lo que son el emisor. Las tres amigas. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Muy bien. Vamos contigo, Pati Flores. ¿Cuál es el mensaje, Pati Flores? Pati Flores, ¿puedes oírme? Buenas noches. Bueno, creo que Pati no está. A ver. Vamos contigo, Noemí Condori. ¿Cuál sería el mensaje, Noemí? Noemí, ¿cuál sería el mensaje? Muy bien, a ver. Vamos contigo, Jairo Zulca. ¿Cuál sería el mensaje? Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para atraer la atención del helicóptero. Exacto, muy bien. Comienzan a saltar, muy bien. Comienzan a saltar para pedir. Comienzan a saltar para pedir ayuda. Muy bien, eso vendría a ser. Muy bien. Vamos con el siguiente. Emerson Cuenca. ¿Quién es el receptor, Emerson? El helicóptero Inge. Excelente. El receptor es el helicóptero. Muy bien, helicóptero. Ese vendría a ser lo que es el receptor. Pues señores, aquí, ¿cuál es el código? A ver, vamos contigo. Delia Tantani. Delia, buenas noches. ¿Cuál es el código, Delia? ¿Sería saltar gestos con las manos? Ese sería el código. Muy bien. Gestos con las manos. Muy bien, muy bien. Pero, a ver. Está bien lo que me respondiste, Delia, ¿no? Gestos con las manos. Con las manos. Muy bien. Pero hacer gestos con las manos, ¿qué tipo de lenguaje es? ¿Es lenguaje verbal o no verbal? ¿Qué tipo de lenguaje es? Delia. ¿Sería lenguaje verbal? No, sí, creo. No es lenguaje verbal, es lenguaje no verbal sería. Eso es lo que sería, señor, ¿bien? Lenguaje no verbal. ¿Qué les dije? Para el lenguaje no verbal utilizo los gestos, muy bien, los silbidos utilizo, muy bien, eso vendría a ser. Muy bien, señores, vamos con el siguiente, vamos contigo, Julián Fabricio. Sí, el canal sería siendo sus manos, ¿no? Para enviar el mensaje al helicóptero. Exacto, sus manos vendría a ser. Muy bien. Sus manos serían, ¿no? Sus manos. ¿Qué más? Como están gritando, también sería su voz, también vendría a ser aquí, ¿no? Su voz, porque van a estar gritando tal vez. Muy bien, muy bien. Vamos con el último. Dice aquí el contexto, dice, a ver. Vamos con el siguiente. A ver, ¿quién no ha participado? Melanie, ¿puedes oír a Melanie? Melanie. Muy bien, creo que no. Vamos contigo, Noemí. Noemí, ¿cuál es el contexto? Noemí, ¿cuál es el contexto? Perdidos en el campo a orillas de un lago. Exacto, ¿no? En un lago, en este caso sería, ¿no? En las orillas de un lago sería. Muy bien. Sería en las orillas de un lago. Ese sería el lugar.
Muy bien. Ahora el tiempo, ¿no? Pero aquí no dice, señores, el tiempo, ¿verdad? No dice. Pero ¿cuál sería el tiempo? ¿No? Lo que usted tiene que darse cuenta es, la oración está en presente, está en pasado o está en futuro. ¿En qué está, señores? Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas del lago, y de pronto observan el cielo y se acerca un helicóptero a rescatarlas. Y comienzan a saltar. ¿Qué tiempo es, Noemí? Tiempo presente, en ese mismo instante está pasando. Presente, exacto, está el tiempo presente. O sea, que la acción está pasando en este instante, señor. ¿Bien? Así es como sería, señores. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta o duda tal vez sobre el tema? Muy bien, veo que no hay preguntas. Muy bien, señores. Entonces, eso vendría a ser todo por hoy. Muy bien. Muchas gracias por su atención.